desconcentrada de cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad. Bicentenario del Perú, 2021. Muy buenas tardes con todos y todas, niños, adultos y adultos mayores. Estamos en la 8ª presentación de la Feria Internacional del Libro del Cusco y siguiendo con este ciclo de presentaciones, hoy tenemos, valga la redundancia, la presentación del libro Guayín. Guayinta pertenece a una creación de una muy estimada autora, Jessica Olivares Campos, a quien por favor vamos a tenerles un gran aprecio para poder escuchar todo lo que nos tiene que contar acerca de esta hermosa creación. Jessica Olivares Campos nació en el distrito de Calango, la provincia de Cañete, departamento de Lima, un 2 de abril de 1983. Ella es casada con José Luis Casimiro Tolentino y tiene 2 pequeños hijos, Yemir y Fernando. Sus padres son Fernando Olivares Osorio y Rubén Campos Chivilca. Estudió primaria y secundaria en el Colegio Fe y Alegría número 25 de San Juan de Lurigancho. Es licenciada en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en la carrera de Educación Intercultural Bilingüe y Lengua Española desde el 2001 al 2006. Estudió en 2009. Laboró en Huarochirí, en el Colegio Daniel Alomia Robles y en Lima, en la Institución Educativa Signos de número 117. También en el Consorcio San Francisco, en la Institución Educativa Fe y Alegría número 25, en la Institución Educativa Agustiniano Sapín de Porres y en el Programa de Educación Física Alternativa de Fe y Alegría. Además, a su experiencia se suma su participación en la Universidad César Vallejo y en el programa Alfa. Aparte, en la Escuela de Formación de Docentes Emilia García Bonifat. Por favor, démosle la bienvenida, Jessica. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por la presentación, Vicky, muchas gracias. Estamos también acá invitada por la Feria Internacional de Cusco y bueno, quiero que ustedes conozcan más de mi obra Guayinta, así que espero sus preguntas. Muy bien, Jessica, muchas gracias por estar junto con nosotros. Y bueno, necesitamos conocer un poco más de qué es Guayinta. ¿Cuál es el origen etimológico de Guayinta? ¿Qué significa? Guayinta es una palabra quechua. Guayinta es un caserío de la zona del centro poblado de San Juan de Checas, del distrito de Calango. Y Calango es el distrito, pues, de la provincia de Cañete, uno de los distritos, ¿no? Ustedes saben que la provincia de Cañete comprende el departamento de Lima. Entonces, Guayinta es un caserío. Es una zona costa y no hablamos quechua, pero las zonas, la mayoría de Perú, pues tienen nombres etimológicos en quechua, aymara, y según pues la lengua que se habla, ¿no? De la zona. Guayinta significa, Huali, se dividen en 2, que significa falda, que significa por la falda, ¿no? Entonces es una palabra que narra un poco lo que dice, porque por la falda de los cerros están estos valles, y estos valles son ricos en la producción de manzana delicia. Todo el valle de Cañete, especialmente en la zona de Calango, de Entrón de Mala, es zona de cultivo de manzana. Y los ríos son ricos pues en la zona de camarones y pejerreyes. Muy bien. Dinos, cuéntanos, ¿qué te motivó a poder escribir estos cuentos, a poder escribir este libro, una compilación de cuentos en este libro? ¿Y desde qué año más o menos tienes esta idea que nació en ti?
El año de la producción ha sido más o menos 8 años, pero se profundizó más con la primera llegada de mi hijo, el mayor, que fue hace 4 años, 5 años, ¿no? Lo tenía escrito y bueno, como toda mamá, inicialmente pues nos dedicamos a contarles cuentos, crear cuentos, ¿no? Como mamá. Entonces yo ya tenía creado y en mi forma yo les contaba. Pero esa inspiración nació casi en el 2013, cuando comienza mi actividad laboral como docente en la institución Emilia Barcia Bonifati, que ahora es escuela porque ya está licenciada. Y veo allí la importancia en la primera etapa de cómo llegar a los estudiantes que ellos puedan leer, no necesariamente las letras, sino a través de las imágenes. Entonces, allí nació esa forma de evocar todos mis recuerdos, todas mis ganas, para que los niños pues puedan conocer acerca de, ¿no? Entonces puede ser del lugar de su casa, el lugar donde viven, y bueno, esto fue mi inspiración, ¿no? Fue la escuela, Emilia Barcia Bonifati, mis hijos, y también por lo que yo escribía. Excelente. Dime, ¿quiénes han podido participar o han podido colaborar en la producción de este libro, de su primer libro? Sí, yo estoy muy agradecida con el señor José Montero, que es de la editorial Gato Viejo, que fue la primera persona que yo le propuse que quería sacar un libro, ¿no? Entonces él me enseñó algunas pautas, me indicó qué es lo que debía hacer, entrar a revisión, editarlo, y hubo un grupo para todo ello, ¿no? El editor, el diseñador gráfico, y mi familia, que ha sido el eje más importante, mi esposo, mi madre, y la inspiración de mi padre que está en el cielo, porque es la tierra de mi padre, Guayinta es la tierra de mi padre, y bueno, allí convivió con mi mamá muchísimos años hasta que él partió, ¿no? Pero, o sea, hay un equipo atrás que es un equipo profesional, que es de la editorial Gato Viejo, y también de la editorial Jucucha, pero obvio que la familia pues tiene un peso también en esta producción de este primer libro. Gracias. Así es. Ahora vamos a hablar de algo sumamente importante que a mí me encanta, es hablar de las historias, de estas 3 hermosas historias que nos cuentan. Yo he leído el libro y, por ejemplo, me da curiosidad que en el primer cuento se trata de una familia de ositos, ¿verdad? Pero es una familia de osos particular. ¿Por qué escogiste los personajes? Bien, como sabemos, todos los niños, en la primera etapa, en la segunda etapa, tercera etapa, lo que le llama la atención, en la primera etapa y segunda etapa, le llama la atención mucho los animales. Entonces, como fue la inspiración a través de mi niño, lo primero que yo veía, algo dulce, era un oso. Entonces, comencé a trabajarlo. En Guayinta no hay osos, pero sí en el Perú sí hay, ¿no? En Guayinta lo que hay gato montés, hay vizcachas, hay zorritos, sí hay, ¿no? Es una costa, es una zona que no hay mucha afluencia de internet y todo eso. Entonces, esta inspiración sucedió así. El cuento te ayuda, es creativo, es una forma de navegar con tu imaginación. Entonces, puse la idea de los ositos porque se caracterizan de una forma dulce. Y por eso que hice una familia, ¿no? Y familias con situaciones o problemas cotidianos que podemos tener día a día. Muy bien. Dime, cuéntame, ¿qué nos quiere enseñar entonces esa familia peculiar, esta familia nuclear de ositos? Que puede haber muchas dificultades, puede haber muchos problemas, muchas vicisitudes, igual ahorita en la pandemia, lo que hemos vivido, el encierro, el estrés, todo, pero buscar la manera, la forma de poder solucionarlo, que hay muchas vías, ¿no? Toda persona tiene su parte irracional, pero también tiene que dominar la parte racional y eso se da con la educación. Y qué bonito es que una persona a través de lo que pueda tener de una forma básica, es educándose, leyendo. Entonces, puedes tú leer el mismo texto y darte cuenta de que hay maneras de forma de solucionarlo. Es decir, esta familia tiene el problema de que los niños pues no se levantan, que no quieren hacer las tareas, que no quieren ayudar a mamá, y eso pasa en la vida diaria. A veces los niños no quieren o dejan su ropa tirada,
no hacen caso, quieren que les compre esto sí o sí, hacen sus berrinches. Entonces, ver la forma de cómo solucionar, ¿no? Y no busca vías, no vías. Entonces, en esta propuesta hay de que este papá oso lleva a sus niños a pescar. Y es una actividad que se hace en la zona de costa. Los padres llevan a pescar a los niños, uno, para que aprendan, y dos, también para que puedan formar y fortalecer esos lazos de padre e hijo. Ok. Continuando, hay una parte muy importante que quisiera que nos expliques para ti qué significa el que los niños tengan esta continuidad en sus estudios, ¿no? Nos has mostrado de cómo es que el papá los persuade, los motiva, pero ¿por qué es importante enseñarle a los niños que es importante que sigan estudiando, a pesar de que tengan esta pereza de repente de levantarse temprano o ser responsable, ¿no? La importancia de estudiar es porque el ser humano lo necesita. Necesitamos ser seres racionales, justo lo que decía en la primera parte, ¿no? Educarnos es parte de, ¿no? Imagínate una persona que lamentablemente en el hogar no se fomente la responsabilidad, los hábitos de lectura, los valores en el hogar. Lamentablemente, pues tendremos niños que no sepan de límites, no sepan de responsabilidades, no sepan de valores. Entonces, para mí es muy importante de que el núcleo familiar tenga un pilar, ¿no? Unas normas de convivencia, se podría decir. Y esto va a guiar en su camino, en su futuro, porque el primer hogar que educa es en la casa. Así es, muy sabias las palabras que nos mencionas, que el primer hogar es el que va a formar la personalidad de nuestros futuros hombres y mujeres, ¿verdad? En los niños es primordial en la primera infancia una educación saludable. Continuando con el segundo cuento, me llama mucho la atención que hay un personaje, es un campesino que tiene mucha empatía y mucha nobleza. ¿En quién te inspiraste para este personaje? Este segundo cuento del zorrito y las uvas me inspiré en mi papá. En el valle sí hay zorritos, sí hay zorritos. Y también en el valle hay uvas, zona de manzana y uvas, pero en menor cantidad. Creo que en el valle de Cañete, en la parte de Ica, hay más uva, pero en este valle hay más manzana, delicia, y frutas como el níspero, la palta. Y me inspiré en mi papá porque recuerdo que una vez nosotros teníamos una granja de animales, como la gallina, el pato, ¿no? Animales domésticos. Y siempre se desaparecía la gallina, se desaparecía el conejo, se desaparecía tal. Y dejaban los rastros y era el zorro, ¿ya? Para serte sincera, lo que hacían allí los que vivían en el caserío era cortar la cola del zorro y colgarlo en una asta para que los demás zorros vieran y no se acercaran, ¿sí? Pero yo sentía y quería darle un cambio a esta historia, ¿no? A este cuento, porque para mí era muy agresivo y lo que yo no quiero transmitir es agresividad, ¿no? Entonces, cambiar la historia, porque lo vemos en la vida diaria, a veces tú pides algo y, no, disculpa, haces algo sin pedir, ¿no? O decir por favor. Entonces, cambiar esta forma de ver las cosas que también podemos pedir, ¿no? Y que la otra persona también te puede dar o enseñarle. Entonces, quería cambiar esta parte de la historia. Y me inspiré en mi papá porque, bueno, él cuidaba bastante a sus animales domésticos y lamentablemente el zorrito se le llevaba, ¿no? Y cuando lo encontraba así, pues eso es lo que hacía, esa es la práctica de allá, ¿no? Cortar la cola y colgarlo como una forma de logro. Y dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra realidad, ¿a quién crees que podría representar el zorrito, no? Interesante pregunta. Interesante pregunta. Ahorita escuchándote, de verdad que podríamos poderlo similar, por ejemplo, con las personas con malos hábitos, ¿no? Las personas que son delincuentes, ¿no? Y enseñar a los niños que hay actos que no se perdonan, que si hay, pues, que tiene que cumplirse un castigo, ¿no? Un delito es un delito, ¿no?
Por ejemplo, ahorita me haces recordar en mi valle, por ejemplo, lo que sí nosotros padecemos es que cuando van las personas, porque es una carretera, es bastante agreste la zona, cuando van por la carretera, bajan de los carros y se llevan los pacaes, se llevan las frutas que están ahí y sin pedir, ¿no? Y no hay nadie que les diga, oye, eso no se hace. O ¿por qué? Porque agarras y rompes la planta. O sea, ni siquiera coges el fruto, ¿no? Entonces eso, cuando tú me preguntaste, yo me quedé pensando y dije, wow, sí, pues es una mala acción. Debemos pedir. Debemos pedir y yo creo que nadie te va a negar, como dicen, nadie se le niega un vaso con agua, nadie se le va a negar una fruta. Exacto, podemos relacionarlo en todo caso con esta enseñanza, ¿no? ¿Y qué dejaría, para redondear la idea, qué nos dejaría de enseñanza este cuento? Fortaleciendo este texto, segundo texto, El zorrito y las uvas, es aprender a decir, hablar, no temer, no pensar que la persona no te va a poder ayudar, ¿no? Hacerlo. La persona siempre tiene esa parte racional, ¿no? Que va a decir sí. A mí me ha pasado muchas veces, de una forma personal, me he quedado sin pasaje y no es que me haya subido al carro y me haya hecho la sonza, no, no, no. Antes de subir al carro pedí a una persona que me ayudara porque me habían sacado el dinero de mi bolso y de verdad que es una historia que a veces cuento y a veces no me la creen, pero sí me ayudaron. Me ayudaron y me prestaron 2 soles para regresar a mi casa cuando yo era estudiante. Entonces yo pienso que cuando una persona lo dice y mira los ojos y muestra la sinceridad, pienso que la otra persona corresponde a ese acto. Genera una empatía, ¿no? Y el ponerse en el lugar de la persona y poderla ayudar. Eso es muy importante. Muy Bueno, cierto. por último, hay el tercer cuento, me gustó mucho, y nos habla acerca de un pueblo y la preservación de un río, el río Guayín, ¿cierto? ¿Por qué crees que es importante para el pueblo este río? Este río es la fuente principal de este valle, es la que irriga todo su valle. Entonces, si no hubiese ese río, no hubiese manzanitas, no hubiese palta, no hubiese ningún fruto. Entonces, este río es la fuente principal, tanto para el regadío de las plantas como para la pesca, porque también allí Calango es una zona turística y es una zona que van muchos turistas de Lima y diferentes lugares para disfrutar del camarón. Entonces, si esta fuente principal, que es hídrica, no estuviese presente, creo que esos valles quedarían desérticos, ¿no? Entonces, para nosotros es vida, vital. Exacto, es un recurso natural prioritario dentro de la población. Pero ¿qué pasa con este río? ¿Qué sucede con este río? Que los pobladores sombran y generen desconcierto, ¿verdad? Este tercer cuento narra sobre una minería ilegal y sucede que 2 meses los caseríos, los centros poblados y todo el distrito de Calango se queda sin agua, hasta Mala, porque este río desemboca en Mala, ¿no? En las playas de Mala, en las playas de Totoritas. Entonces se quedan sin agua. Entonces en la zona ven y buscan la forma de cómo solucionar ese problema. Ven que también sus animalitos no tienen pues este elemento principal y también los peces, los camarones, los sapos y la parte de fauna que está en el agua pues muere. Entonces buscan la forma y solucionan de una forma muy salomónica, se organizan, el alcalde les hace caso, los periodistas vienen y se ayudan entre sí para poder desalojar a todas estas personas que comienzan a excavar para buscar minerales, que se le llama minería ilegal. Así es, hay algo muy importante que había mencionado, ¿no? Que la población se une y se organiza
creo que es uno de los puntos más importantes y más realistas que hoy, pese a todas las situaciones que estamos viviendo, debemos de seguir unidos para poder lograr un objetivo, y el objetivo principal es salir adelante o solucionar el problema como población. Dime, en este cuento, aparte de lo mencionado, ¿qué nos quieres mostrar? ¿Qué nos quieres enseñar? Quiero demostrar la unión y también el cuidado de un espacio que es propio del lugar, que es hermoso. Estos valles son muy bellos, son muy tranquilos, estás fuera del ambiente tecnológico, del ruido de la ciudad, respiras mucha paz, es un clima muy limpio, muy sano. En la noche Y- ¿Listo? ¿Reanudamos? sí, disculpen. Bueno, nos permite cuidar nuestro medio ambiente, nos permite pues valorarlo. Y muchos espacios que tenemos en Lima, en provincias, en diferentes departamentos, hay estos pequeños espacios que son totalmente sanos, fuera de contaminación. Entonces es la valoración y también la unión que nos permite cuidar estos espacios. Así es, y es muy importante la preservación de estos espacios naturales, porque lo hemos tenido de repente que vivir desde inicios de pandemia, que cuando el ser humano y las fábricas y todo lo que contamina se ausentó, la naturaleza floreció. Y es un aprendizaje que nos quedamos del año pasado también, esta coyuntura de seguridad, que tenemos que respetar y aprender a respetar desde muy pequeños, quizás a través de un cuento, estos recursos naturales. Dime, Jessica, en todo caso, los cuentos infantiles, ¿para ti qué significan? Para mí significa un elemento vital para el crecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños en la primera infancia, en la primera etapa de la infancia, ellos entienden, leen. Hay una etapa que se le llama estimulación temprana. Y le dicen, cómprenle un libro. Ay, sí, pero no sabe, ¿no? O mi hijo ve el libro, pero no está leyendo. No, esas son frases que hay que borrarlas, porque ellos sí entienden, ellos sí leen, ellos pueden leer los colores, pueden leer las formas, pueden leer las emociones, pueden verlo. ¿Por qué? Porque el primer contacto que tiene el niño es con la mamá o con los padres. Y la madre cuando está triste, ellos los quedan mirando. Cuando ven sonriente, ellos también sonríen. Entonces, al ver las imágenes en los libros, los niños entienden. Entonces, siempre se opta que un libro tiene que ser adecuado según la edad. Entonces, en la primera etapa, pues, tiene que haber muchas imágenes, más color, y así sucesivamente, hasta llegar a la primaria, donde hay imágenes también, pero también ya va acompañado de más letras, ¿no? Se podría decir. Entonces, para mí, la literatura infantil es la parte fundamental que ayuda a estimular al crecimiento del menor. De repente, una última pregunta te quisiera hacer. ¿Qué quieres que los niños y niñas conozcas o desarrollen a través del cuento? Valores y aparte que también que aparte valorar, por ejemplo, el espacio donde están, que valoren sus padres, el trabajo que tienen, ¿no? La parte importante de este término valor engloba todo, ¿no? El valor a los padres, el esfuerzo que hacen ellos para poder poner un plato de comida, porque este papá al irse al río a pescar, no es un trabajo fácil, es fuerte porque la atarraya pesa, y es un elemento de que tú tienes que tener un buen físico para hacerlo. En mi caso yo no lo podría hacer, creo que la atarraya me llevaría con todo el río, ¿no? Entonces es el esfuerzo, el salir temprano, el tratar de ocupar tus tiempos, porque salir en la madrugada y no salir más tarde, no, porque tiene todo esto una historia también, ¿no? El valorar también el espacio donde estás, valorar el agua que tomas, valorar los alimentos que consumes,
Entonces, todo esto para mí es muy importante, el libro Guayinta, porque es mi primer libro, porque nos enseña también valorar lo nuestro, valorar nuestro espacio, y es una forma de agradecimiento que tengo hacia la tierra donde yo tuve mi primera infancia, crecí y viví. Entonces podríamos decir que vamos a tener muchos más cuentos de, de Calango, de Guayinta. Sí, esperamos que sí, porque no, como todo literato no es fácil sacar un libro. Yo doy gracias a Gato Viejo, a Jupucha, que apostaron por mí, y bueno, les gustó las historias. Ellos han leído casi todas las historias, entonces, por el momento hemos sacado un primer libro, y estoy muy agradecida con todas las personas que han podido ya leer esta obra, ¿no? Y entre ellas tienes también a mi pequeño, que le encantó tu personaje del osito, se identificó mucho con él, y es un libro muy llamativo. Os invito en todo caso a que podamos compartir en familia, de repente leyendo junto a nuestros hijos, o leyendo junto a la familia en un momento de interrelacionarnos. En realidad, a través de la lectura, a través de los cuentos, también afianzamos este vínculo que madres y padres debemos de tener con nuestros niños, ¿no? Los invito a que lean Guayinta. Es un libro con 3 cuentos muy, muy bonitos y con mucha enseñanza. La verdad, muchas gracias, Jessica. Esta ha sido una presentación muy satisfactoria para mí, por el gran aprecio que te tengo y por la calidad de profesional que conozco en ti. Sobre todo porque te conozco en todos los aspectos y sé que esto es un libro, es un proyecto de vida que no va a quedar aquí, sino va a haber muchas más presentaciones. Muchas gracias a la editorial, a la Feria Internacional del Libro en su 8ª edición de Cusco, y gracias a tus editores que te han podido apostar por ti. Muchas, muchas gracias, Jessica. Sí, igual, muchas gracias también a la Feria Internacional de Cusco. Sigan por favor en las redes virtuales, porque están colgando una sala de venta virtual donde pueden acceder a todos los libros, pueden acceder a todas las entrevistas, todas las actividades que están haciendo del 1, si no me equivoco, hasta el 10 de octubre, ¿sí? Y gracias por la invitación a la Feria Internacional de Literaria de Cusco. Y bueno, para cualquier pedido de libro pueden ir a la feria. Vamos a estar en Miraflores también este 15, hemos estado en Santa Clara. El 4 de noviembre voy a estar en Calango, en el mismo distrito, y me pueden llamar al 994-73-1211. Y también escribir a mis redes, Jessica Olivares Campos. Muy agradecida por la invitación y espero de verdad que lean el libro. Tiene historias cotidianas de la misma realidad, son cuentos pequeños, pero que son de la vida misma. Muchas gracias. Muchas gracias. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad. Bicentenario del Perú, 2021.